Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Entonces hoy vamos a continuar con el penúltimo capítulo de Números, Bamidbar, en el desierto. Y hemos visto que constantemente todo se trató del pueblo de Israel y su vivencia en el desierto. Todo lo que ellos han pasado, han experimentado y han tenido que sufrir mientras estaban caminando por el desierto. Total, su travesía duró 40 años desde que salieron de Egipto y pasaron muchas aflicciones, gran parte por incredulidad, por dureza del corazón. Estamos ya, según el texto de la Biblia, acercándonos, o sea, están acampados, ¿no?, los campos de Moab, ya bastante tiempo que están allí. Ahí ya ocurrieron batallas, ya combatieron con los madianitas. Ya empezaron a recibir, Moisés empezó a recibir las últimas instrucciones del Todopoderoso, y en este momento va a recibir una instrucción más que no aplica en nuestro tiempo, ¿no?, en nuestra vida. Si uno diría que esto prácticamente era para aquel tiempo, pero sí nos deja un mensaje para nuestra vida, ¿no? Nos deja un mensaje, y también como la Torah es la Dabar de Elohim, la palabra del Eterno, siempre tiene un mensaje para los que le siguen, para los que oyen la voz de nuestro Creador, ¿no? El tema de las ciudades para los levitas. Los levitas eran una tribu que no tenía heredad. Ellos no recibieron heredad de parte del Eterno en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque su trabajo de ello consistiría en estar dentro de la comunidad. Ellos tenían que ser parte del pueblo de Israel. O sea, no tenían que formar un grupo independiente, sino ellos tenían que estar introducidos, porque ellos iban a hacer lo que iban a instruir al pueblo. Entonces, más bien, ellos tendrían que ser sostenidos por los israelitas. Ese era el objetivo que el Todopoderoso tuvo, de acuerdo a lo que nosotros vemos en las Escrituras, en la Biblia, por lo menos lo que sale aquí en Números. ¿Están entendiendo ese punto? Entonces vamos a empezar con el capítulo 35 de Números. Dice así: habló el Eterno a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, en el mismo lugar donde constantemente estaban, ¿no?, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Ya habíamos hablado la pasada que era ejidos, ¿no? O repetimos otra vez. Eran tipo terrenos o campos. Eso es como decir que a vos te dan una casa con patio, algo así, ¿no? Es decir, una casa pero con patio. Algunos tienen una casa pero sin patio. Entonces se le va a dar ciudades, pero como el pueblo necesita terrenos, en el caso de los levitas, por más que ellos iban a ser mantenidos, se puede decir, sostenidos por los israelitas, pero también iban a necesitar un poco de terrenos, ¿no?, para poder
si querían cosechar algunas cositas o se quiere decir si querían tener animales y otras cosas, ¿no? Entonces, las ciudades que habiten también le daré a los levitas la propiedad de esas ciudades alrededor de ella. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Generalmente le llamaban bestias ya a esos animales más grandes, ¿no? Como camellos o no sé qué otra cosa sería, bueyes, ¿no? Animales que eran usados así grandes, ¿no? Entonces, para que puedan tener todos esos animales, iban a tener su campo. Estamos hablando de los levitas. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. 1000 codos sería como 450 metros. El tamaño, ¿no? Acá en esta nota, vamos a ver, números 35, 4, Nueva Traducción Viviente, dice, los pastizales, ese es el nombre que se le daba también, pastizales, ejidos, alrededor de estas ciudades asignados a los levitas, se extenderán por 460 metros a partir de las murallas de las ciudades en todas direcciones. O sea, alrededor de la ciudad, porque la ciudad va a estar amurallada, donde van a estar sus casas, y alrededor va a haber como 5 cuadras, así deberíamos decir, 5 cuadras a la redonda, ¿no? Todo eso va a ser entonces propiedad de los levitas, ahí donde van a poder tener sus animales, sus bestias y todas esas cosas. Entonces un gran territorio, ¿no? Gran territorio, 5 cuadras a la redonda. Bueno, así nos está diciendo entonces acerca de estas ciudades para los levitas. Luego medirás fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, al lado del occidente, 2000 codos, y al lado del norte, 2000 codos, y la ciudad estará en medio de esto y tendrá por los ejidos de las ciudades. Dice aquí en la nota, midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección, oriente, sur, occidente y norte. Esto es lo que se va a extender más, casi 10 cuadras más desde el centro de la ciudad. Desde el centro de la ciudad, entonces va a tener como 10 cuadras más alrededor. Así va a ser para que se de 500 desde la muralla y desde el centro de la ciudad va a estar como 10 cuadras. Ese va a ser el tamaño. Grande va a ser, ¿no? Las ciudades. Más grande para las ciudades. Dice, la ciudad quedará en el centro. Esta área será como pastizal, aún más grande para las ciudades. Bueno, estamos viendo entonces el tamaño que va a tener su ciudad. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Ya. ¿Cuántas ciudades total van a recibir? 48, ¿no? 6. Hay 6 ciudades que van a ser especiales. Serían, algunos llamarían como ciudades capitales, ¿no? Ciudades donde van a estar jueces. Se dice también ciudades de justicia. Muchos le llamaron también las ciudades donde se hacía justicia. Para aquel entonces todavía no estaba establecida la ciudad de Jerusalén, pero pasando el tiempo, la ciudad de Jerusalén quedó como una ciudad de justicia, como una ciudad de refugio, aunque no estaba establecido aquí entre estas ciudades. Pero después el rey David, por promesa del Eterno, estableció esa ciudad como una ciudad de justicia. Por eso se llama también así. Pero para este entonces todavía esa ciudad no estaba nombrada. Bueno, entonces, ¿cuántas ciudades iban a tener los levitas? 42 ciudades. ¿Dónde iban a estar sus ciudades? Ubicadas por todo el territorio. Después les voy a mostrar rápidamente, ¿no?, algunos nombres de esas ciudades. El versículo 7 dice, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus
pastizales, con sus terrenos. En total, en una traducción viviente dice, darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que le rodeen. Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. De acuerdo al territorio, si una tribu tiene amplio territorio, entonces le va a dar más ciudades a los levitas. Si una tribu tiene pequeño territorio, entonces le va a dar pocas ciudades. Esa va a ser la condición. Acá en esta nota 8 dice así. Acá, este es en Génesis 49, una tipo profecía, más o menos haciendo entender que Jacob, cuando estaba dando su bendición a su hijo antes de morir, ya más o menos dijo lo que iba a acontecer con Simeón y Leví, y entre ellos en especial con Simeón. Porque Simeón también fue una tribu que habitó dentro de otra tribu. Simeón estaba dentro de Judá. Y Leví estaba esparcido. Fíjense lo que dice Génesis 49, 7, dice, ¿no? Hablando de Simeón y Leví, maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. O sea, ya había Jacob hablado entonces que ellos iban a estar dispersados, ¿no? Por todas partes. No iban a tener un lugar preciso ni fijo, para poder entender un poco mejor. Bueno, versículo 9. Bueno, entonces hasta acá, hasta el versículo 8 vimos en las ciudades y 42 ciudades para los levitas y 6 ciudades de refugio. Ahora les quiero mostrar, si Caleb me va a ayudar con el mapa. Primero vamos a ver un mapa que muestran las posiciones de las ciudades. El mapa de las que tiene colores, ¿no? Donde están las ciudades. Ustedes se fijan ahí. Arriba está la ciudad que se llama Cades. Cades. Al norte, después abajo está Siquem, más abajo, en el territorio de Judá, Hebrón. Ya al otro lado del Jordán se ve a Golam, Ramot y Becer, que estas son como las ciudades capitales, como las ciudades principales, las ciudades de justicia, donde se iba a hacer justicia. Ahora vamos a ver otra imagen para ver las citas, donde dice 6 ciudades. 6 ciudades, ahí ven, ciudades de refugio. Sedes es la primera en Galilea, en el monte de Neftalí. Segunda está Siquem, en el monte de Efraín. 3, Hebrón, en el monte de Judá. Becer, en el desierto, en la meseta para los rubenitas. Y después está Ramot, esa era una ciudad importante, estaba al otro lado del Jordán, ¿no? Ramot de Galaad, ¿no? Muchas cosas en la Biblia aconteció en esa ciudad. Ramot de Galaad para los gaditas y Golán en Basán para los de Manasés, que estaban al otro lado del Jordán. Entonces, para poder entender estas 6 ciudades. Pero todavía quiero mostrarles más. Las 42 ciudades tengo acá. A ver si podemos ver todo. A ver, empezamos por el 1. 13 ciudades de los coatitas, hijos del sacerdote Aarón, encargados de supervisar el trabajo del tabernáculo, dice. A ver, Kiriat Arba, una ciudad. Después Hebrón, que es una ciudad de refugio. Después Limna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Judá, Bet-Semes, Gabaón, Jeba, Anatot. Esas ciudades estaban en la tribu de Judá, tribu de Simeón, dentro de Judá. Le dije que la tribu de Simeón estaba dentro de Judá. Y la tribu de Benjamín. Quiere decir que estas ciudades estaban hacia el sur. Todas estaban hacia el sur. Después tenemos otras ciudades más. 10 ciudades de los hijos de Coat, encargados del traslado de los muebles. Y son Siquén, ciudad de refugio. Estaba en el centro, eso ya en la parte de Efraín
y yendo para el norte. Geser, Kitzaín, Bes-Orón, Eteke, Gibetón, Ajalón, Gat-Rimón, Taacna, Gat-Rimón. Es la tribu de Efraín, tribu de Dan y media tribu de Manasés. ¿Estamos viendo? Para que podamos saber, ¿no? Esas 42 ciudades. ¿Hay más? Acá están 13 ciudades de los hijos de Gersón. Cuidaban las cubiertas, las cuerdas y las cortinas. Estas son la distribución de los levitas de acuerdo a sus profesiones, ¿no? Y está Basán Golam, ciudad de refugio, ¿no? Una de las ciudades de refugio. Bestera, Sison, Deberak, Jarmut, Engaín, Misael, Abdón, El Cap, Rehob, Sedes, que es también ciudad de refugio, Sedes, Amotdor, Cartán. Entonces estos están en la media tribu Manasés, tribu de Isaacar, tribu de Aser y tribu de Neftalí. Hay más, ¿no? ¿O estas son todos? Hay más, sí. Acá están las 48. 12 ciudades de los hijos de Merari transportaban y levantaban la estructura del tabernáculo y su patio. De acuerdo a cómo hemos visto la formación de los levitas, están acá formados. ¿Cuáles son las ciudades? Ahí están todas enumeradas, ¿no? Hasta el 48. Jogneam, Carta, Dimna, Naalal, Beser, que es una ciudad de refugio, Jaasa, Kademoc, Mefaat, Ramot, también ciudad de refugio, Ramot de Galaad, Mahanaín, Esbón y Jaser. Esto está en la tribu de Zabulón, tribu de Rubén y tribu de Gad. Esa tribu de Rubén y tribu de Gad son las que están al otro lado del Jordán. Entonces vimos en un raptito las 48 ciudades, ¿no? Creo que ya más o menos quedó claro, ¿no? Dónde están ubicadas. Entonces de estas 48 ciudades, 6 eran ciudades de refugio. Se llama ciudad de refugio, pero vamos a ver que nosotros observando acá también eran ciudades donde se hacía justicia. También podemos llamarle la ciudad de la esperanza. ¿Por qué? Porque la persona que tenía alguna culpa y que era inocente podía ir ahí y ahí se le hacía justicia. Eso era muy importante entender. Por eso son ciudades que representan prácticamente el tiempo en que el Eterno va a venir y va a establecer su justicia en la tierra. En la Biblia dice, nuestro maestro Jesús decía, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Así está hablando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque ellos recibirán lo que desean, ¿no? Entonces el pueblo muchas veces experimentaba injusticias en todo el territorio, pero en esos lugares estaba establecido que se tenía que hacer justicia. No se tenía que condenar al inocente. Había muchas leyes que hablaban de eso, pero la Biblia nos está mostrando ese punto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, versículo 9, las ciudades de refugio. Ahora, en primera parte vimos las 48 ciudades, las características de las ciudades para los levitas. Ahora vamos a hablar de las ciudades de refugio, las ciudades de justicia. Desde el versículo 9 menciona esto. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, recuerden que todavía ellos están en el lado oriental, todavía no cruzaron. ¿Cuándo van a cruzar? Recién en el libro de Josué, o sea que todavía no van a cruzar. Cuando volvamos a Deuteronomio va a ser también todo un recordatorio otra vez, ¿no? Recién cuando entremos en el libro de Josué va empezando. Entonces, todo ahora es proyectos y planes. Uno siempre diría que, pero estamos cansados ya de escuchar proyectos, planes. Nosotros ya queremos ya que venga ya el reino, ¿no? Ya, hoy que sema, hoy Josema. ¿Qué es lo que uno necesita para tener la fe y la convicción de las cosas del Eterno? Algo que se llama la paciencia, la calma. Tranquilamente vos tenés que ir recibiendo todas estas cosas para que cuando llegue el momento estés listo. Fíjense que hace rato que estamos hablando ya de la tierra prometida, la tierra prometida. Los israelitas vienen ya 40 años hablando de la tierra prometida.
Todavía les falta a ellos accionar. Pero el Padre les está preparando. Nosotros también en esta vida es una vida de preparación. Imagínense, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos aprendiendo, conociendo, experimentando, superando obstáculos, son parte de nuestro aprendizaje para que un día podamos definitivamente entrar a la tierra prometida. Bueno, versículo 11. Os señalaréis ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida, que hiriere a alguno de muerte sin intención. Homicida significa una persona que mató a un hombre, pero sin pensar matarle. Por eso hay una diferencia entre homicida y como el otro, asesino. Un asesino es alguien que premeditó o tuvo el deseo de perjudicarle a alguien. Ese es un asesino. Pero un homicida puede ser alguien que no tenía la intención. Muchas veces puede ser en defensa propia, puede ser sin querer, puede ser que lanzó algo y se le cayó, así. O un accidente. Muchas de esas razones, entonces te convertí en un homicida. Entonces, lo que pasa es que en aquella época, las personas cuando vos cometías, por ejemplo, un accidente o le mataba a alguien, los parientes, que es lo primero que sentían, una reacción, y directamente ¿qué hacían? Cobraban venganza. Hasta en este tiempo todavía. En este tiempo, si vos estás manejando y sin querer atropellar a alguien y están los padres ahí, no sabes qué te pueden hacer, ¿no? Te pueden matar en ese momento, ¿no? Muchas de esas cosas, ¿no? Ocurre. Pero nosotros estamos fijando que la Torá ya podía regular estas cosas, ya podía entender el corazón perverso del hombre de aquella época. Que eso no era hacer justicia. Hacer justicia no es hacer lo que mi deseo quiere, ¿no? Hacer justicia es eso, hacer lo que corresponde. Y muchas veces lo que corresponde no se desarrolla en mi cabeza. Solamente está en la mente del Eterno. Y el Eterno está estableciendo acá normas porque sabe que el corazón del hombre muchas veces se va más allá de lo justo. Más allá de lo justo. Entonces podemos decir que el Eterno es justo. Y su justicia Él traslada a nuestra vida. Y una vez que nosotros recibimos su justicia, actuamos como justos. No es que somos justos también como muchas veces uno dice, porque de verdad muchas veces nosotros queremos actuar injustamente. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestro favor. Haciendo así. Sí, es como en el fútbol se dice, ¿no? Muchas veces nosotros queremos, por ejemplo, siempre se dice, ¿no? Voy a comparar con el fútbol, ¿no? Ya que muchos son futboleros. Muchas veces se dice, en el resultado se hizo justicia, dice, ¿no? Porque el equipo jugaba bien y al final metió un gol y ganó. Pero otra vez el equipo jugó bien, o sea, el equipo contrario de nosotros jugó bien y nuestro equipo jugó mal, pero nuestro equipo metió un gol de chiripa y ganó y nosotros estamos contentos. Y ahí se hizo justicia. No se hizo justicia y a nosotros no nos importa. O el árbitro cobró un penal de más, no nos importa, no nos interesa. Con tal de que se haga como queríamos. Muchas veces estas cosas no son las justas. Y en la vida también ocurre las mismas cosas. Muchas veces. Pero el Padre sabe lo que es justo para nuestra vida. Bueno, y en este caso se trata de la vida. El tema acá es netamente la vida, el valor que el Padre le da a nuestra vida. Por eso nosotros también aprendemos eso en la Torá, a valorar la vida de las personas. En especial en este tiempo que ha habido tantas tragedias, tanta muerte, ¿no? Nos ha hecho nosotros reflexionar en lo que vale una vida. Imagínense que en los hospitales la gente teniendo que ver todos los días gente que van muriendo, algunos entrando, caminando y saliendo en cajón, como decían a veces algunos, ¿no? Triste, muy triste. Entonces, toda esta situación hace que nosotros podamos realmente decirle al Padre, la vida es muy importante y el Padre lo refleja acá poniendo este mandamiento. Versículo 12 dice, os serán aquellas ciudades
para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Para refugiarse del vengador. Algunos también en el hebreo le traducen el Goel, ¿no? Que quiere decir también como el que hace justicia. Entonces me digo, el que hace justicia. Acá sale el vengador, pero también lo traducen como el que nos hace o el que hace justicia. Entonces muchas veces tenemos que entender si la justicia, puede ser que sea justo, porque vos, tal vez esta persona le mató a alguien y matarle otra vez sea justo. Pero muchas veces esa justicia no está con los parámetros que el Padre está estableciendo. Para el Padre no es eso justo. Eso es importante entender. La justicia viene de lo alto, ¿no? El Padre determina. Y siempre en la justicia del Padre vemos nosotros que son exactas. Bueno, en esta nota 12 vamos a ver un poco qué aparece. Éxodo 21. Aparece ahí una nota. Dice un mandamiento, 21:12. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Ese es el mandamiento. Pero versículo 13 dice, pero si solo fue un accidente permitido por Elohim, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Y acá algo extraño, ¿no? Si vos cometés un homicidio o un asesinato, vas a recibir la culpa de la misma forma. Pero si fue un accidente, y acá sale una palabra extraña, permitido por Elohim. Eso nos hace entender que muchas veces algunas cosas ocurren que el Todopoderoso permitió. Tendrá sus razones, tal vez no sabemos. No sabemos por qué razón. No sabemos si el Padre estaba establecido que, bueno, esa persona ya era su día y te usó a vos para completar su función. No sabemos. Diferente es cuando vos le quitaste la vida a una persona a propósito. En este caso también, hoy en día se ha establecido ya normas, reglas. Por ejemplo, una persona que está manejando a una velocidad no permitida en una carretera, le mata a alguien, entonces, culpable. No puede decir que fue sin intención. Una persona que no tiene edad para manejar y está manejando, también es culpable. Una persona que tira balas al aire, no quería matarle a nadie, pero sabe que eso puede matar y está prohibido, entonces también. Muchas de las cosas que ahora, por eso se establecen reglas, que cosas que no tenés que hacer, no tenés que hacer, no tenés que hacer, y vos haces, y eso le causa daño a alguien, entonces sos culpable. Sos culpable. Eso es muy importante que uno pueda entender. Por ejemplo, está prohibido venderle bebida alcohólica a menores de edad. Vos le vendés y por esa bebida, ese menor le pasa algo, vos sos culpable. Es así como la Biblia también nos hace entender para que nosotros podamos aplicar en nuestros tiempos, en nuestra vida, ¿no? Es importante entender ese punto. Bueno, continuemos. Versículo 13. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Podemos volver a ver esa foto de colores para poder ver cuáles son las 3 ciudades que están al lado, en la tierra de Canaán, y 3 que están al otro lado del Jordán. Ahí se ve, para que podamos, el de la portada. El de la portada está bien. Entonces ahí se puede ver exactamente cuáles son los que están a este lado de la tierra de Canaán y los que están al otro lado del río Jordán. Y dice que la ciudad de refugio queda máximo a 50 kilómetros máximo de distancia de cualquier ciudad. Ahí está, por ejemplo, vamos desde arriba, Cades. Entonces, todos los que están alrededor de Cades, 50 kilómetros máximo le tomaría llegar. Entonces, si vos estás más lejos de ahí, ya está Golam, que ya es al otro lado del Jordán, la tierra que pidieron los de Gad, los de Rubén y la media tribu de Manasés. Después más abajo está Siquem. Y después al otro lado también está Ramot de Galat.
y abajo Hebrón, que es en el territorio ya de Judá. Y último está ahí Becer, que sería para la tribu de Rubén. Entonces esas son las 6 ciudades, ciudades de justicia. Bueno, continuemos. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán. Cuando dice a este lado, porque todavía Moisés estaba en la tierra en el otro lado del Jordán. Todavía no habían cruzado la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Las ciudades son para los levitas. Los que van a habitar ahí son los levitas. El que va a estar morando ahí va a ser un sacerdote que va a estar como guiando, ¿no? ¿Y por qué dice también para que huyan? Porque si entre cualquier israelita hay alguien que comete un crimen sin intención, va a huir ahí. Sea israelita o sea extranjero. O sea, acá nosotros ya podemos ver algo interesante. La Torá ya no está haciendo distinción para la misericordia. La misericordia del Todopoderoso viene para el israelita natural y también para ¿quién? Para el extranjero también. Ya nos está haciendo entender que el objetivo, el plan del Padre, al hacer su plan de misericordia, su plan de justicia, es para todas las naciones, para todas las personas, todos los que se unen con el pueblo de Israel. Versículo 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Acá sale este mandamiento que estaba en Éxodo 21:12, ¿no? Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. También Levítico 24:17, el que quite la vida a otra persona será ejecutado. Entonces, si con instrumento de hierro le hiriere y muriere el homicida, es homicida, porque si vos agarras un hierro y le da un garrotazo a alguien, eso hiciste sin intención. El hierro tenés que usar fuerza para golpearle a alguien. No, pero el famoso, no le quería matar, yo le quería pegar nomás un poco. No, pues vos no tenés que golpearle con alguien, con algo que sabes que puede provocarle la muerte. No soy culpable. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, homicida morirá. ¿Eso también qué significa? Si la piedra que le mató a la persona está en tu mano, así, ¡pam! Entonces, fue sin querer, yo no quería. ¿Se puede decir así? Puede ser sin intención. Sí, pero yo le quería, ¿cómo se dice? Golpear nomás, no matar. Pero por eso el arma no tiene que estar en tu mano. El hierro ni la piedra, sos culpable. Eso se tiene que entender. Por eso uno tiene que controlar su impulso. Muchas veces uno se pone furioso y agarra cualquier cosa y golpea. Y muchas veces le mata o le daña grave a la persona y después dice, ay, no quería. Por eso tiene que saber ese punto a través de la Torah. No agarrar alguna cosa para lastimar a alguien. Muchas veces ocurre en nuestra vida. Estamos furiosos y queremos dañarle a alguien. Otra cosa es si alguien te va a atacar y agarrar para defenderte. Es diferente. Muy diferente eso. Defensa personal es muy diferente. Acá en el libro de Job, por ejemplo, sale... pero los ojos de los malos se consumirán, Job 11:20, y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Entonces habla de la persona que actúa con intención, con deseo de dañar a otra persona. Sale en una frase en el libro de Job, no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro. Su esperanza será vivir esta vida, ¿no? Después ya, 18. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Hierro, piedra o palo vos usás para golpear a alguien y le hace algo, sos culpable. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Esa palabra vengador también se puede hacer el que hace justicia. En este caso, corresponde porque fue un acto de, ¿cómo se diría? Asesinato. Hay que entender
que ese es diferente. Por eso en los mandamientos cuando dice no matarás, en realidad lo que está diciendo ahí, no cometerás asesinato. Eso es lo que el Padre está prohibiendo. Por eso muchos dicen, ¿cómo es que el Padre decía que no matarás y mandaba la guerra a su pueblo o ejecutaba a alguno? Bueno, eso porque se estaba haciendo justicia. Se estaba haciendo justicia. Versículo 20. Y si por odio, atiéndame esto, lo empujó o echó sobre alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano, a golpe, ¿no? Y murió, el heridor morirá. Es homicida el vengador de la sangre, matará al homicida cuando lo encontrare. Una cosa muy importante, vamos a aclararlo de entrada. Cuando empecé dije que estas leyes hoy en día no se pueden aplicar. Pero muchas veces la persona tiene esa reacción, ¿no? Pero no se puede. Hoy en día nuestra ley de nuestro país o de cada país no nos permite hacer justicia por manos propias. ¿Eso qué quiere decir? Si vos te enterás que a alguno de tus parientes alguien le mató porque lo odiaba, vos no vas a agarrar tu pistola y preparar, ahora ya está yucañame eso. Nosotros no podemos hacer eso, lastimosamente. Por eso tenemos la justicia, la policía, todas esas cosas. Pero en aquella época se permitía. Tal vez cuando se establezca, no es tal vez, de seguro, cuando el reino del Mesías se establezca, volverá a aplicarse eso entre las personas que vivan en el milenio, durante los 1000 años, porque durante los 1000 años todo lo que está escrito en la Torá volverá a aplicarse, para que el pueblo se prepare para la eternidad. Por eso es muy importante entender eso. Para aclarar, no ni a alguien diga, la Torá dice que hay que vengarse del que te hizo daño, así que iré y los mataré. No. Esa es una de las pruebas nomás que nosotros tenemos de que muchas de las cosas que están escritas en la Torá no son para que las ejecutemos en estos momentos. Algunos te dicen, tenés que hacer todo lo que dice la Torá, vivir como dice la Torá, tenés que cumplir al pie de la letra de la Torá. Entonces, si vamos a cumplir al pie de la letra de la Torá, vamos a ser un pueblo de viejo oeste, ¿no? A balazos no vamos. Claro, muchos lo aplican, ¿no? Pero no es correcto. No es para, estos mandamientos se estaba dando para ¿dónde? Para la tierra de Israel, para cuando estén ahí en la tierra, en el territorio que el Padre le había dado. Entonces, mientras nosotros no estamos ahí establecidos por un rey, por un Mesías que hace justicia, no podemos aplicar este tipo de acciones. Pero sí podemos aprender que el Padre nos está enseñando que nuestro corazón tiene que siempre ser con calma, porque muchas veces actuamos por ira y cometemos errores. Mucha gente ha cometido errores por reaccionar contra otra persona. Bueno, 22 más. Ahora sí sale. Si casualmente lo empujó, sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento, sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Esto es muy importante. El vengador, ¿cómo se le llamaba también? El que hace justicia, ¿no? Entonces ahora, el que hace justicia, o sea, el pariente, ¿quién es el que tiene derecho a hacer justicia? Máximo su pariente, si es su papá, su hermano, su hermana, su tío. Siempre cualquier persona nomás no hace justicia, tiene que ser un pariente. ¿Y vos por qué le mataste a la persona? Porque le mató uno a mi cuate, uno a mi socio. No, no es así nomás. El que hace justicia tiene que ser alguien que sea un pariente. Entonces, este pariente también puede ser juzgado después por haber cometido ese crimen si es que hay pruebas de que esta persona no le hizo eso con intención. Si es que hay prueba, entonces en la congregación va a hacer justicia, va a determinar si era culpable o no de morir esa persona. Eso está hablando acá. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado,
y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, una vez que se haga el juicio para esta persona que hizo sin intención, entonces va a quedarse a vivir en la ciudad de refugio, y cuenta acá hasta que el sacerdote de ese lugar, así dice, ¿no? Hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. O sea, uno va a estar en una ciudad de refugio, generalmente había un sumo sacerdote, ¿no? Hasta que el sumo sacerdote muera. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos salís de la ciudad de refugio sin que el sacerdote haya muerto todavía o todavía no era tu tiempo, entonces si te dañan, si te hacen algo afuera, es tu responsabilidad. Eso establecía esta ley. Y esto también tiene un mensaje como profético. Eso nos hace entender que el sumo sacerdote representa la unión del pueblo con el Eterno. El sumo sacerdote era el que hacía la expiación por el pueblo. Como vos cometiste un pecado que la Torah marca de muerte, pero se fue probado que no tenía vos esa intención. Imagínense, lo único que te exonera de la muerte es que no había deseo de perjudicar a la persona y se te escapó, se fue. Entonces se puede decir que vos estás hallando la gracia. Esto se llama, estás recibiendo la misericordia del Todopoderoso. ¿Y cómo eso vos vas a comprobar de que estás aceptando esa gracia? Estando junto al que conecta con el Eterno, que es el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Estando a su lado, estando conectado con él. Esto es muy importante entender. Nos hace entender también que nosotros también somos perdonados por la gracia del Todopoderoso. Y estamos ahora, para nosotros nuestra ciudad de refugio es nuestro maestro Yeshua, ¿no? Él es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Entonces nosotros mientras estamos con Él, mientras estamos bajo su guía, bajo su liderazgo, nosotros tenemos protección. Pero si salimos de ahí, entonces no hay responsabilidad. Algo así se puede entender de acuerdo a este punto de vista. 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Imagínense. Puede ser que ese vengador esté ahí esperando afuera, ¿no? Algún día saldrá. Ahora, ¿por qué saldría un homicida que fue sentenciado a vivir en la ciudad de refugio porque se halló que no era culpable? ¿Por qué saldría? Puede haber dos razones. Una, que está harto de vivir en la ciudad de refugio. Dos, que ya que no muere el sumo sacerdote, a él no le importa más, yo voy a salir. Significa que en su mente está solamente esperando que muera el sumo sacerdote. O sea, no está con la intención ni con el corazón agradecido por la gracia que ha recibido. Entonces decide salir, vivir su vida como a él le plazca. Entonces, ¿qué encuentra? Al justiciero. Por eso se le llamaba también el justiciero, el que hace justicia. Y merecidamente va a morir entonces. Es la misma forma en este tiempo. ¿Por qué uno abandonaría el camino del Todopoderoso? ¿Por qué abandonaría el camino del Padre, el camino del Redentor? ¿Por qué? Porque está cansado ya de la ciudad de refugio, de los levitas, los sacerdotes, la Torá, la escritura, la palabra. Ya. ¿Dónde quiero irme? Quiero irme a disfrutar otra vez mi vida. Quiero vivir otra vez como antes. Quiere decir que no está agradecido por esa misericordia que ha recibido. Eso nosotros podemos ver y entender con este capítulo. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Entonces una vez, porque él recibió la gracia mientras ese sumo sacerdote estaba vivo, entonces prácticamente su vida está conectada con el sumo sacerdote. Entonces al morir el sumo sacerdote prácticamente ya, entonces él puede ir, puede salir, puede ser libre. Pero mientras el sumo sacerdote vive, su vida, se puede decir, es como está conectada con el sumo sacerdote. Nadie le puede dañar mientras el sumo sacerdote viva dentro de la ciudad de refugio. Pero si él sale de la ciudad de refugio,
Mientras el sacerdote vive, entonces él le está menospreciando o rechazando al que le ha dado la vida. Por lo tanto, el vengador hace justicia. Eso la Torá nos está explicando bien claro. Ocurrió algo similar en la Biblia, ¿no? En el tiempo de... Esto para que nosotros podamos recordarnos. En el tiempo del rey Salomón había un hombre llamado Simei. Este hombre Simei también se había tratado mal al rey David. Eso está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, por ahí. Había tratado mal al rey David y el rey David le había perdonado. Vamos a ver si podemos encontrar. Vamos a ver un poco Primera de Reyes. A ver, esa parte es interesante. Capítulo 2. A ver, versículo 20. Acá está. Sí. Aquí, antes que David muera, le dejó una nota a su hijo. 1 Reyes 2:11. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón, 3 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David. Ahí ya empezó a reinar. Vamos a ir directamente a Simei. Acá sale todo lo que hizo con Joab, con Abisai. Acá está, 36. El 36 dice: después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén. Atiendan bien. Salomón también inauguró el templo. Salomón también recibió un mandato de su padre acerca de Simei. Y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra. Vamos a ver esta nota. Primera de Reyes 2, 8, 9 dice: acuérdate, David le está diciendo a Salomón antes de morir, acuérdate de Simei, hijo de Gera, el hombre de Baurim, de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim, cuando vino a verme al río Jordán. Y yo le juré por el Eterno que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. ¿Por qué dice que no lo hace inocente? Porque él está vivo gracias a que yo tuve misericordia de él. Pero David entendió que Simei nunca sintió ese agradecimiento. O sea, ¿cómo decir que nunca él entendió que hizo mal? Cuando David huía de Absalón, él le maldijo. Después, cuando David le derrotó a Absalón, él fue uno de los primeros en salir a recibirle, pero, ¿cómo se dice? Porque vio que David ganó otra vez. Entonces, oh Señor, por favor, pero es famoso, con una mente falsa. Una mente falsa. Entonces eso le estaba diciendo David, su corazón no era sincero, pero yo le juré que no le iba a matar. Entonces vos vas a saber si es que él es sincero o no. Si es que realmente él agradeció el favor que se le hizo o no, o su corazón siempre fue falso. Entonces eso le está diciendo, vos vas a encargarte entonces de hacer justicia, de vengarme, ¿no? De vengarme. Entonces dice acá, ¿qué le dijo Salomón a Simei? Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. ¿Y qué le dice? No salga de allí a una parte ni a otra. O sea, él va a tener entonces la vida mientras viva al lado del rey Salomón en Jerusalén. Si sale de ahí, entonces va a comprobar que él no está conectado con la justicia que está recibiendo. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasado 3 años, ¿qué pasó 3 años después? Aconteció
que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat. Ese era territorio de los filisteos. ¿Qué puede pensar Salomón de Simei, sabiendo que le había dicho que no salga de ahí, que no se aleje de ahí, y él salió y se fue al lugar de los filisteos? ¿Qué puede pensar Salomón? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué está planeando este Simei? Está planeando derrotarme, ¿no? Dice, para buscar a su siervo. Fue pues Simei y trajo a su siervo de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido a Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces, ¿qué va a pensar? Este se fue, hizo un plan ahí y después vino acá. Entonces está planeando alguna cosa con una conspiración, ¿no? Un traidor. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por el Eterno que te protesté diciendo: el día que salieres fueres y acá allá, de acá o allá, sabes de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, y etcétera, etcétera. ¿Por qué pues no guardaste el juramento del Eterno y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. El Eterno pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante del Eterno. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué dice que fue confirmado? Porque se hizo justicia. Este hombre Simei estaba injustamente siendo protegido por el rey cuando en su corazón había maldad. Entonces, por eso un caso como este más o menos es lo que representaba la ciudad de refugio. Cuando una persona ya fue supuestamente perdonado, no había culpa en él, pero no cumple con ese requisito y sale y hace otras cosas, quiere decir que su corazón no era sincero. Y eso también era pena de muerte. ¿Está entendiendo, no? Ese es un punto muy importante que nosotros podemos tener en cuenta. Bueno, volvamos a Números. Vamos a terminar. Estamos en el versículo 28. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Ahora, versículo 29. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones, en todos los territorios donde ellos habiten. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, dice. ¿Qué quiere decir? Si va a haber un juicio, esto ya habla cuando esa persona que entró a la ciudad de refugio y se le va a hacer juicio, y una persona nomás dice: sí, yo le vi que a propósito le mató, no sirve. Tiene que haber máximo 2 testigos. De la misma forma, si a él se le acusa de haberle matado a esa persona y solamente hay una persona que dice: no, yo vi que no le mató a propósito, pero el resto habla lo contrario, entonces se va a hacer esta justicia. Eso es lo que habla acá. Veamos esta nota para ver algunos textos que están aquí. Proverbios 17:15. Absolver al culpable y condenar al inocente son 2 actos que el Eterno detesta. Esto es muy importante, ¿no? Darle justicia al impío, dice, y condenar al culpable, al inocente, al Padre no le agrada. Proverbios 24:24. El juez que dice al perverso: eres inocente, será maldecido por muchos y denunciado por las naciones. En cambio, les irá bien a los que condenan al culpable, recibirán bendiciones en abundancia. Esto habla acerca de la justicia. Esto es lo que tenía que aplicarse en la ciudad de refugio. Versículo 31, ¿no? Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá, refiriéndose al que ha sido sentenciado como culpable. No vas a aceptar ningún dinero por él, ningún dote o paga.
ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. El que se escapó también no tiene más, eso se diría como fianza. ¿Viste? Ustedes dan la fianza. Bueno, yo me escapé, pero ¿cuánto es la multa? No, no hay multa. El que se escapó ya tiene que ser condenado. Vamos a esta nota 32. Salmos 31, 21. Bendito sea el Eterno porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en la ciudad fortificada. Esto habla de una persona que ha entendido el valor que tiene haber recibido esa misericordia, el haber sido rescatado de la muerte del vengador y poder estar en una ciudad refugiado, fortificado. Dice. Son textos que menciona sobre ese punto. 33. No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que le derramó. Entonces no hay que hacer injusticias en la tierra de Israel. No contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, el Eterno, habito en medio de los hijos de Israel. Todo esto se refiere a no hacer cosas injustas, no derramar la sangre de una persona que sea inocente y, al contrario, permitirle a una persona culpable que sea libre. Eso es abominación. Precisamente esa fue la causa por la cual Israel cayó en pecado. En tiempos de el profeta Oseas fue una de las cosas que denunció. El profeta Jeremías denunció también que el pueblo hacía injusticia, condenaba al inocente y dejaba escapar a los malvados. Vamos a terminar con esta nota 34. Salmos 9 dice, el Eterno será, 9:9, refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces habla también refiriéndose a la protección. Salmo 62:8, esperad en él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Elohim es nuestro refugio. Quiere decir que una persona que iba convencida que es inocente y corría a esta ciudad, ¿en quién estaba esperando la salvación? En el Todopoderoso. El Eterno me va a salvar, el Eterno me va a proteger, Él me va a dar la esperanza porque yo soy inocente. Aunque cometí un crimen, de verdad, no es que soy inocente, yo no hice nada, le acabo de quitar la vida a una persona. El resentimiento de culpa está, pero él está huyendo, esperando recibir la misericordia del Eterno, porque el pariente no le va a dar misericordia, el pariente le va a matar y va a ser justo, pero el único que le puede dar misericordia en esta situación es el Eterno, porque este es uno de los famosos pecados de muerte, porque muerte traerá. Proverbios 14:26, los que temen al Eterno están seguros, Él será un refugio para sus hijos, que están protegidos por este. Proverbios 14:32, los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. Esto es muy importante también porque este proverbio habla de que hay una esperanza también para los que están en el plan del Todopoderoso. Ahora vamos a ir a Lucas 23:38 para terminar con una palabra de nuestro maestro Yeshua. Lucas 23:38. Aquí aconteció algo interesante. Está en la cruz nuestro maestro Yeshua muriendo por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y había también, versículo 38, sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Mesías, Mesías significa el ungido, el que viene a rescatarnos, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aparentemente este sí quería ser salvo. Aparentemente él estaba mirándole a Yeshua como su Salvador, pero en realidad en su corazón no era así. Si eres, le dice, quiere decir que él no creía que era. Así estamos viendo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo:
Ni aun teme tú, Elohim, estando en la misma condenación. Y atiendan bien el versículo 41. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él reconoce, nosotros somos culpables, hicimos maldades. Ellos sentían que no eran culpables. ¿Saben por qué? Porque la lucha de ellos era contra el imperio romano. Ellos estaban siendo crucificados porque ellos pelearon contra el imperio. Entonces uno de estos malhechores sentía, tú eres un ungido, tú eres el Cristo, ¿y por qué estamos acá muriendo? Hacen la justicia. Nosotros estábamos haciendo cosas justas, pero ellos ¿qué hicieron? En el nombre de su guerra mataron gente, cometieron homicidio. Son culpables. De que estaban haciendo algo bueno, está bien, estaban peleando por el pueblo, pero son culpables. El otro que dice, somos culpables. Entonces, y dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón pidió estar en la ciudad de refugio. Yo soy culpable, yo no merezco la vida, pero acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando se establezca tu reino. Allí se me va a hacer justicia. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en tu refugio. Eso es lo que le está pidiendo. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo, y esto ya sabemos nosotros que hay una alteración, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso, en ese refugio, en ese lugar de misericordia, vos vas a estar conmigo. Todos tus pecados te perdonan, porque Él está reconociendo. Yo tenía el deseo de pelear por mi pueblo, de hacer lo mejor por mi pueblo. Tal vez cometí muchos errores. Entonces yo necesito ahora estar en la misericordia del Padre. Yo necesito ser parte de ese refugio. Y así le dijo el maestro. Entonces, así nosotros entonces estuvimos viendo este punto, ¿no?, de estas ciudades que aparece también en el libro de Deuteronomio 19 y en el libro de Josué capítulo 20. Nuevamente va a explicar más adelante sobre estas ciudades. Pero hoy hasta aquí vamos a compartir. La próxima semana vamos a terminar el libro de Números. Y después empezaremos. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.